Cuando los discípulos comenzaron la obra que el Señor Jesús les había encomendado, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, entonces comenzaron a predicar, y entre las cosas que hacían, pues comían juntos con la gente que llegaba a ellos. Pero ciertas personas se quejaron de que a algunas mujeres no se les atendía por igual, y entonces pidieron los discípulos que se eligieran a 7 diáconos para que ayudaran a repartir a las mesas mientras ellos seguían compartiendo la palabra. Y uno de estos 7 diáconos fue Esteban, quien murió apedreado por defender la fe que él tenía. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 8, a partir del verso 1, y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. ¿Quién es este Saulo? Bueno, pues es Saulo de Tarso, quien después llegó a ser el apóstol Pablo. Y dice después, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mi nombre es David Ramírez y quiero en esta ocasión compartirles una breve reflexión acerca de Saulo de Tarso, quien, como decía hace un momento después, fue el apóstol Pablo. Y bueno, quiero continuar un poco con lo que comenzamos el día de ayer en cuanto a esas características que tienen algunos de los personajes que encontramos aquí en la Biblia. Y digo algunos porque no puedo mencionar a todos, a eso me refiero. Quiero solamente enfocarme en algunos, mencionar unos, y después pues continuaremos también con otras reflexiones como lo hemos venido haciendo. Pero hoy quiero hablar de Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo. Y veíamos que el apóstol, bueno, cuando antes de ser apóstol, siendo solamente Saulo, un perseguidor de la iglesia, dice que arrastraba a hombres y a mujeres para encarcelarlos. Y les voy a leer lo que dice después aquí mismo en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 9. Dice el verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, vemos aquí cómo el apóstol Pablo, insisto, aún siendo Saulo, se tiene un encuentro con el Señor Jesús, y entonces su vida comienza a ser transformada. Él comienza a cambiar de ser un perseguidor de la iglesia a ser un seguidor de Jesucristo. Y quiero resaltar hablábamos del carácter o de las virtudes que tienen los hombres que aparecen aquí en la Biblia, y lo que quiero resaltar de Saulo de Tarso o del apóstol Pablo es esa garra que tenía para cumplir con lo que se proponía. Cuando se trató de perseguir a la iglesia, él los persiguió, y dice que respirando aún amenazas, leíamos ahorita aquí en el capítulo 9, es decir, era un hombre que se determinaba a hacer algo y con todas sus fuerzas lo hacía. Y vemos más adelante cómo el apóstol Pablo era un fiel seguidor del Señor Jesucristo, y no le importaba padecer lo que fuera con tal de hacer eso que se le había encomendado, que era ir y predicar el evangelio, sobre todo a los gentiles. Se le conoce también como el apóstol a los gentiles, pues fue quien esparció en gran manera el evangelio hacia el pueblo gentil, es decir, a todos aquellos que no son judíos. Entonces este hombre tenía una garra, era alguien que se determinaba a hacer las cosas y no le importaba padecer con tal de cumplir ese cometido que se le había puesto en sus manos. Quiero leerles un pasaje también acerca de los sufrimientos del apóstol Pablo, para que podamos ver realmente cómo es que no le importaba padecer
con tal de hacer lo que el Señor le había pedido que hiciera. Esto lo vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del verso 23, dice lo siguiente: son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Después dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, sigue el apóstol Pablo hablando, pero podemos ver cómo él padeció muchas cosas y nada de eso lo detuvo para poder continuar el trabajo que tenía por delante. Ni los naufragios, ni haber sido apedreado, ni haber sido azotado o encarcelado, nada de lo que él padeció lo detuvo. Lo mismo era cuando perseguía a la iglesia, dice, respirando amenazas, es decir, era un hombre que decía, tengo que acabar con estos seguidores de Jesús. La Biblia no dice que dijera eso, pero yo supongo que eran de esos pensamientos que él tenía que acabar con ese movimiento. Y entonces cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, deja de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en un seguidor de Jesucristo. Y yo creo que el pensamiento era muy similar, tengo que hacer esta misión, cueste lo que cueste. Y debemos nosotros aprender también de él esta área, esta virtud que él tenía de ser un hombre determinado, alguien que se proponía algo y lo llevaba a cabo, cueste lo que cueste, así fuera su propia vida. En algún momento el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es decir, si vivo voy a vivir para Él y si muero pues es ganancia, me voy con el Señor. Pero él ponía su vida de por medio. Dice en algún momento también, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No es que su vida no valiera, claro que vale, como la tuya, como la mía, y vale muchísimo, pero él decía, no la estimo para mí mismo. Eso es la clave. No la estimaba para sí, para sus placeres, para sus gustos, para hacer lo que él quería, sino la estimaba preciosa para cumplir el trabajo que Dios le había encomendado. Entonces vemos como el apóstol Pablo realmente era un hombre férreo, era un hombre que tenía empuje, que tenía vigor para hacer las cosas y nada lo detenía. Hablábamos en el audio anterior de la diligencia. Obviamente también era diligente e incluso él lo dice. Les voy a leer lo que el apóstol Pablo dice en un pasaje. Esto lo encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 2, el verso 10, pero les voy a leer desde el verso 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El apóstol Pablo también le pidieron los otros apóstoles que se acordara de los pobres, y dice él que procuró con diligencia hacerlo. Pero además de la diligencia, insisto, tenía esa garra, el empuje, el vigor, para que no importara si, como decimos nosotros, llueva, truene o relampaguee. Ahí estaba el apóstol Pablo cumpliendo su misión en cárceles, azotado, en hambre, en fríos, en desvelo, en alta mar, que es lo que él menciona, y aún así, hasta el último de sus días podemos entender que él siguió con la tarea que tenía por delante. Así que, mis amigos y hermanos, quiero dejarles con esta reflexión, que también debemos agregar a nuestra vida ese vigor, esa garra, el empuje, para que nada nos detenga. Dice también el apóstol Pablo que dice, le he aprendido a estar saciado como a tener hambre, a tener abundancia como a padecer escasez, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa debe ser también una de nuestras metas, que todo lo podamos en Cristo,
en Cristo que nos fortalece, y entonces tengamos esa diligencia en nuestra vida, pero también el vigor para que nada nos detenga. Les dejo entonces con esta reflexión. Nos saludamos nuevamente en un próximo audio. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su salir y su entrar, y que todos ustedes y sus seres queridos estén en completa paz y con salud en sus hogares. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.